Hola, buenos días, mi nombre es César Romero. El día de hoy vamos a ver el punto 2 de la actividad contextualización. En el punto 2 tenemos el primer ítem que es para un vector. Lo que nos dice es seleccionemos un vector. Este vector vamos a ver sus valores y estos valores vamos a ver cómo se modifican a medida que vamos moviendo el vector. Entonces aquí estamos en el entorno de pruebas, el entorno de desarrollo. Venimos acá, vector 2D y listo. Primero es activar componentes, en este caso yo voy a activar este y vamos a seleccionar un vector. Lo vamos a poner en este caso aquí. ¿Sí? Este vector nos llega con estas magnitudes. ¿Qué pasa si movemos estas magnitudes? Pues que obviamente se van a ver reflejadas acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera nos muestra la distancia de X, ¿sí? La segunda nos muestra los grados de este mismo. En la tercera nos muestra la altura. Y, así, y a medida que lo vamos moviendo, se va modificando este valor. ¿Sí? Como inicialmente lo podemos comparar aquí, por ejemplo, que nos llega con 10 grados 36, 8 y 6. ¿Listo? Listo, pasaríamos con la siguiente actividad que es para dos vectores. Dice se debe seleccionar dos vectores y se le va a activar la opción de suma. Luego vamos a ver opciones de ángulo, proyección y entonces vamos a hacer eso. Ok, traeríamos lo mismo acá vectoral y listo. Vamos a seleccionar primero este y puede ser este. ¿Sí? Puede ser este. Listo. Tenemos estos dos vectores. Los analizamos en el mismo punto. Cada uno con sus magnitudes. Y aquí le vamos a poner la opción de suma y le vamos a activar los valores. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, los valores del XY se suman. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un XY valor 13, aquí tenemos un XY valor 6. Esto quiere decir que el valor de la suma del ángulo es 19. Lo mismo con el XZ, con el XY, perdón. ¿Sí? Y aquí podemos ver una diferencia en sus magnitudes. Esta sería la parte del ejercicio número 2. Listo, ya iríamos con el 2.3 que nos dice: responda y sustente en el video las siguientes preguntas. Primera, ¿se puede descomponer la suma de los vectores? Justificar. ¿Listo? La respuesta es que sí, sí podemos descomponer cada uno de los vectores y separar su vector en sus partes X y Y para luego sumarlas. Entonces la respuesta es sí. ¿Se pueden sumar tres vectores? Claro que sí. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando uno va arrastrando una caja y tras del hecho de esa caja hay otra persona que tiene una soga, ahí se estarían sumando tres cosas: el empuje entre la primera persona, la persona de la soga y la persona y la fricción. ¿Listo? ¿Qué significa valor resultante? Es el efecto total de todos los vectores juntos, ¿sí? O sea, es como realmente se ve el objeto, por así decirlo. Puede tener un valor resultante, sí, como lo vimos en el anterior, cuando se cancelan en el anterior ejemplo. Y que es la magnitud de un vector, es cuánto mide un vector, por así decirlo. Por ejemplo, cuánto mide un árbol, la velocidad de un carro, cuánta fuerza se necesita para empujar algo, cuánta distancia debo caminar de punto A a B, esas cosas. Buen día. Bueno, lo primero, ¿qué cambiaría el vector si se cambiara su dirección sin cambiar su magnitud? En el vector A. En este caso, lo que cambiaría van a ser tanto los componentes en X como los componentes en Y. Esto al final, en el vector resultante, cambiaría tanto el ángulo, tanto los componentes, como su magnitud y su dirección. En este caso, acá tenemos el ejemplo del vector resultante y si cambiamos los valores a este cuadrante, nos podemos dar de cuenta que tanto el ángulo como sus componentes y sus magnitudes van a cambiar. Segunda pregunta.
cómo cambiaría el vector resultante si al vector A tuviera el doble de magnitud. Para el vector A, para poder crecer o hacer el doble de su magnitud, tenemos que cambiar o doblar sus componentes en X y sus componentes en Y. En este caso, nos podemos dar de cuenta que para el vector resultante van a haber cambios tanto en su magnitud como en su dirección. En este caso, la magnitud aumenta. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué sucede con ese vector resultante si el vector A y B tuvieran el doble de magnitud? Bueno, lo primero que cambiarían van a ser los componentes en X y en Y. En este caso, así quedaría el componente A y así quedaría el componente B. En este caso, o en nuestro vector resultante, nos podemos dar de cuenta de que duplica tanto su magnitud, pero en este caso podemos ver que el ángulo o la dirección queda totalmente igual. Punto D. Explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector. Bueno, la magnitud representa su longitud e intensidad. Para poder calcularla necesitamos sus componentes X y Y. El ángulo representa su dirección con respecto al eje de referencia. Ahora bien, conociendo la magnitud y el ángulo, podemos determinar sus componentes usando funciones de coseno y de seno. Y para hallar o con los componentes podemos determinar sus magnitudes y sus ángulos. Punto E. Explique si existe una relación entre la magnitud de dos vectores a sumar y la magnitud del vector resultante. En este caso, podemos ver que la magnitud del vector resultante de la suma de dos vectores no solo son en sí, no solo es la suma de las dos magnitudes, sino que va a haber una diferencia absoluta y una suma de las magnitudes de los dos vectores. Esto teniendo en cuenta el ángulo entre ellos. Y pues, describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de tres vectores. Tengo este ejemplo, el vector A con estas coordenadas en X y Y, el vector B y el vector C. Lo primero que debemos hacer es sumar los componentes en X y en Y de los tres vectores. Entonces, para el componente X es sumar 5, 10 y 2. Y para el componente Y, lo mismo, 5, 2 y 10. Para X es igual a 17 y para Y es igual a 15. Con ello podemos obtener las magnitudes o la magnitud. Con ello necesitamos sacar la raíz cuadrada, o bueno, vamos a utilizar primeramente el teorema de Pitágoras. Necesitamos sacar la raíz cuadrada de b al cuadrado más de a al cuadrado más b al cuadrado. Pues sería 17 al cuadrado es 289 más 15 al cuadrado que es 225. Esto nos da igual a 514. Y la raíz cuadrada de 514 es igual a 22.6. Esta es la magnitud. Para poder hallar el ángulo, necesitamos sacar la tangente de -1 de b sobre a. Esto es, pues, b es 15 y a es 17. Esto nos da como resultado 41 grados. Acá podemos ver un ejemplo de más o menos o aproximados a los resultados. Podemos ver que
nuestro X es 17 y nuestro Y es 14, como aparece acá. Bueno, 15, aproximándolo. Para la magnitud tenemos que es 22.6. En este caso acá nos muestra que es 23. Y por último, los grados son 40, 41. ¿Cómo se muestra? Muchas gracias.